Seguimos aquí en el programa y hoy en nuestro consultorio médico vamos a conversar sobre la enfermedad renal crónica y para ello hemos invitado a un especialista. Está con nosotros el doctor Mario Encinas Arana, nefrólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Doctor Encinas, un placer tenerlo aquí. ¿Cómo está? Un placer, muchísimas gracias por la invitación, porque este tema de salud renal es importante tratarlo para poder informar a nuestra población, para tomar las prevenciones y evitar los riesgos de una enfermedad tan importante como es la enfermedad renal. Acá siempre tratamos de hacer una clase maestra y por eso la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia y la función de los riñones en el cuerpo? Pregunta importante. Los riñones en la enfermedad renal crónica dejan de funcionar de una manera permanente y progresiva. Los riñones tienen la noble función de eliminar todas las sustancias tóxicas del organismo, regular el equilibrio de agua, electrolitos, calcio, potasio, fósforo, y de esta manera, al regular estas sustancias y regular el agua, mantiene como una de sus funciones una estabilidad de la presión arterial. ¡Qué maravilla! ¿No? Además son pequeños, ¿cierto? En el adulto los riñones más o menos miden alrededor de 12 centímetros, ¿no? Están localizados en la zona lumbar y lo importante de los riñones es que actúan como coordinadores porque van a interrelacionar con todos los órganos. Por lo tanto, cuando el riñón empieza a fallar, tanto con síntomas o lamentablemente en forma silenciosa, puede traducirse en una afección de los otros órganos también. ¿Y cuáles son esas enfermedades que tenemos en el país vinculados a los riñones? Las enfermedades que generalmente están vinculadas a afecciones renales importantes y que llevan a la enfermedad renal crónica es la hipertensión arterial y la diabetes, ¿no? Sí, efectivamente. También hemos encontrado que en el transcurso de los años la obesidad también se ha convertido en una causa importante de desarrollo de enfermedades renales, lo que nos conduce a la necesidad de mantener una alimentación saludable para manejar estos tres problemas. ¿Qué le hacemos mal al riñón? O sea, nosotros en la vida cotidiana que usted dice, si eso hubieran evitado, no estarían ahorita aquí en consulta. Sí, efectivamente, el adquirir hábitos saludables como una alimentación saludable, evitar el exceso de azúcar, el exceso de sal, el exceso de proteínas en forma incorrecta, la automedicación, que también los medicamentos de venta libre generan una necesidad a veces en las personas de comprarse estos medicamentos sin saber que están afectando su riñón, el no hacer actividad física, el no ingerir la cantidad de agua apropiada, el cigarrillo, el mantener una vida sedentaria, en no mantener un equilibrio de lo que significa una vida sana, es lo que generalmente conduce a esta enfermedad renal crónica, que lamentablemente cuando llega a estadios avanzados puede ya generar terapias de tratamiento o terapias y tratamientos más severos como la diálisis y otras plantas. Ahora, el agua. ¿Es cierto que cuanto más agua tome, mis riñones van a estar mejor, más limpios y los ayudo? Como en toda nuestra vida debe haber un equilibrio, ¿no? O sea, no se debe tomar ni muy poca agua ni en exceso, ¿no? Se calcula que la cantidad de agua promedio que debería recibir un adulto es de 30 a 35 mililitros por kilo y eso debería repartirse en el día. El exceso de agua también genera una sobrecarga al los riñones y esto podría no manejarse y generar problemas también de edemas y otro tipo de problemas. Ahora, las redes sociales que a veces tienen muchísima información, dicen, no, hay que tomar ahora agua con sal y con bicarbonato. Entonces la gente, yo veo en las redes que está que le echa sal y sal al agua y se toma todo el día el vaso de agua. ¿Es así? O sea, ¿los riñones lo necesitan? No, el bicarbonato es bicarbonato de sodio y el sodio también es un elemento que debe regularse de una manera apropiada. El exceso de sodio se ha observado de que puede generar hipertensión arterial, o sea, presión alta en las personas. Y la presión alta genera lo que llamamos ataque a órgano blanco. Es decir, va a dañar entre uno de los órganos, porque también daña al cerebro y otras estructuras, al riñón, y lo puede dañar de manera irreversible, y esto es peligrosísimo dentro de lo que es la conservación de la salud de las personas. Claro, por eso uno a veces ve cosas en las redes y no de hacerle caso, porque podemos enfermarnos estando sanos si es que no vamos a un especialista. Tenemos una llamada, doctor. Aquí el doctor Encinas está listo para recibir la consulta. Hola, buenos días.
Buenos días, Fátima. Buenos días. Quería hacer una consulta, doctor. Mi esposo sufre de cálculos y quería saber si es que es hereditario y si en algún momento, o sea, se va a curar, tiene curación o siempre va a sufrir de estos cólicos continuos, ¿no? Cólicos renales. Muchas gracias por la respuesta. Ok, nos han preguntado sobre los cálculos en los riñones, doctor. La litiasis o cálculos en el riñón puede generar falla renal crónica y debiéramos nosotros manejarlo en dos contextos. Uno es que existe una carga de enfermedad familiar, es decir, si hay antecedentes de cálculos en la familia, debiéramos mantener un equilibrio de alimentación y de líquidos en forma apropiada. La poca ingesta de líquidos va a propiciar formación de cálculos. Una ingesta inadecuada de alimentos va a generar también formación de cálculos. Ahora, ¿qué alimentos? Generalmente lo que nosotros propiciamos es dieta baja en sal, un aporte proteico evitando el exceso de carnes rojas, enlatados, vísceras, etcétera, y sobre todo tener mucho cuidado en el sentido de ver qué tipo de cálculos forma la persona, porque no son todos iguales, ¿no? Entonces lo que nosotros deberíamos hacer en esta persona formadora de cálculos y con lamentablemente estos síntomas importantes de dolor, porque el dolor del cálculo es intensísimo, se ha comparado hasta a un dolor de parto, un dolor tan intenso que puede generar en las personas, y se hace un estudio metabólico en la orina de 24 horas en el cual se determina cuál es el cristal o cuál es la sustancia que se elimina en exceso y esa persona hacer una restricción, ¿no? Por ejemplo, si forma cálculos de urato, tiene que hacer una restricción o una regulación de alimentos que tengan ácido úrico. Si forma de fósforo, de fosfato, igual de fósforo, y si forma de oxalato de calcio, que es lo más frecuente, también hacer una regulación de la alimentación para evitar formar más cálculos y generar problemas. Incluso nosotros tenemos niños que eliminan cálculos y es porque tienen una carga familiar importante. Ahora, ya vamos a entrar al diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Correcto. ¿Qué significa? O sea, ¿ya qué ha pasado con el riñón y si es que hay estadios y cómo se va trabajando desde la medicina? Buena pregunta. La enfermedad renal crónica afecta a 850 millones en el mundo, ¿no? En nuestro país afecta al 11% de la población, estamos hablando de 2,5 millones de personas o hasta más. La identificación de un paciente con enfermedad renal crónica implica que su riñón ha dejado de funcionar en forma apropiada, es decir, no elimina las sustancias tóxicas, no regula apropiadamente el agua y no puede regular tampoco todas las imprescindibles funciones que el riñón hace, como es el equilibrio de calcio, de sodio y de de potasio, y también incluso la activación de vitamina D se altera y hay desatención de lo que es el calcio en los huesos, incluso se genera anemia, es decir, todo un desequilibrio en la persona. Entonces, esta afección renal puede afectar a todos los órganos y esto va a generar de que la persona tenga problemas serios en su vida, puede tener incluso necesidad de diálisis o necesidad de trasplante. Entonces, he ahí la importancia de mantener un equilibrio nutricional y un control periódico con el médico, con elementos de diagnósticos sencillos. Un simple examen de orina, llamado incluso la biopsia líquida, va a dar una información importante de cuál es la situación de estos desechos que debe eliminar el riñón. Un control de urea y creatinina, que es un estudio en sangre que va a delimitar la función renal en la persona, y también un control de proteínas en la orina, que sería importante, sin dejar de lado el control del azúcar en la sangre y el control de la presión arterial en las consultas médicas. Y esto me lleva, si me permite, a llegar a una conclusión importante. La prevención es crucial. Es decir, si la persona con factores de riesgo va a tomar una acción de prevención e ir al médico para prevenir que esta enfermedad se detecte a tiempo o no avance, es una actitud importantísima y que queremos transmitir a la población. ¿Y en qué momento ya se le dice al paciente, bueno, el único camino es que se le realicen diálisis? Ahí estaba, sí, perdón. ¿Y qué es realmente? O sea, ¿qué pasa en este procedimiento? Ahí está la partecita de la pregunta que faltaba contestar, los estadios.
Cuando nosotros hablamos de enfermedad renal crónica, hablamos en general de 5 estadios, ¿no? Pero él es estadio 5 cuando la función renal disminuye menos de 15 mililitros por minuto, que en términos prácticos es como si trabajara el riñón menos de 15%, esta persona ya es tributaria de diálisis. Algunas enfermedades complejas como la diabetes, que afectan varios órganos a la vez, a veces entramos a dializar cuando la función está en un estadio 4, que es menos de 30. Pero los que están en el estadio 5 y ya tienen una cronicidad de enfermedad más de 3 meses, debemos tomar la decisión de dializarlo para que continúe viviendo. Ahora, lo que hace la diálisis es reemplazar la función renal, que es una enfermedad ya crónica porque es irreversible. Pero esa función de filtro. Exacto. En el caso de la aguda, lo que tratamos es revertir la función renal, en el mejor de los casos sin secuela. Pero ya en una enfermedad renal crónica, el paciente tiene que dializarse en forma permanente hasta que tenga la suerte de trasplantarse. Bueno, tenemos una llamada aquí, el doctor Mario Encinas está listo para resolver la consulta. Buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días, doctor. Quería preguntar cuál es un signo de alarma realmente. A veces yo he sentido como punzadas en la parte de... entonces he sentido punzadas y quiero saber si debo acudir a un especialista o es algo normal. Muy bien. ¿Cuáles son los síntomas, doctor, que los pacientes pueden percibir al tener alguna enfermedad vinculada al riñón? Claro. Los síntomas fundamentalmente es alteración en el patrón de diuresis, es decir, la gente no empieza a notar cambios físicos en la orina no habituales. Por ejemplo, una orina espumosa o una orina con alguna característica de color distinta, ¿no? O muy cargada o que tiene algún tipo de sedimento, podría ser un indicador indirecto. El otro es de que podría tener algún tipo de hinchazón, ¿no? Generalmente, recordando que la hinchazón es un indicador de otro tipo de problemas, no necesariamente. El dolor lumbar, que asumo que nos está preguntando la televidente, está relacionado a veces a un problema de cálculo con cierta irradiación en el adulto a la zona adelante, o a veces a un dolor lumbar. Lo que sí podríamos rescatar es que si esta persona tiene un dolor que no lo tiene claro, debería hacerse ver y no recurrir a analgésicos, porque los analgésicos van a generar indirectamente un mal al riñón, considerando un agente nefrotóxico o tóxico para la función renal, ¿no? Tenemos una pregunta que viene de las redes sociales, aquí el doctor Mario Encinas Arana va a responderla. Vamos a leer entonces la pregunta que ya tenemos lista en redes. Dice... A ver, ¿existe relación entre las enfermedades cardiovasculares y la salud renal? Por supuesto, en forma directa e indirecta. Es decir, un daño renal a la larga puede generar problemas cardiovasculares. Y un problema cardiovascular como una hipertensión arterial no controlada, es decir, una presión alta no controlada o no bien controlada, puede a la larga, como señalé en un primer momento, generar un daño a órgano blanco, ¿no? Órgano blanco es a donde ataca la presión alta. Y la presión alta ataca directamente al riñón y lo daña. Doctor, en el tema de las diálisis es importante el acompañamiento de la familia, ¿no? Exacto. Porque todos tienen miedo siempre ante el procedimiento. ¿Cuáles son esas recomendaciones para ayudar a nuestro familiar que se somete a la diálisis? Nosotros en el contexto familiar, cuando alguien nos enfermamos todos. Se enferma la familia. Y la familia juega un rol trascendente. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de tratar a un paciente adulto o niño con una enfermedad renal, nosotros involucramos a la familia porque es todo un contexto dentro del punto de vista social, porque lamentablemente esta enfermedad afecta a los sectores más empobrecidos, a un aspecto nutricional para recomendar la alimentación saludable del niño, del adulto y de la familia, y también un aspecto psicológico para poder llevar a cabo y enfrentar este problema de una manera adecuada. Es lo que le llamamos el equipo multidisciplinario. No es solo dializarlo, someterlo a la máquina de diálisis o una diálisis peritoneal, sino ver todo el contexto familiar. A veces vienen personas que viven en provincia, viven lejísimos y se cambia totalmente su estilo de vida porque tienen que enfrentar una difícil enfermedad que tiene un alto riesgo de complicaciones. Y ahí nuestro mensaje
prevenir y detectar a tiempo, ¿no? Detectar a tiempo. Vamos con otra pregunta de las redes sociales. El doctor Mario Encinas Arana está listo para responderla. Vamos a leerla y dice: ¿las personas afrodescendientes tienen mayor riesgo de enfermedad renal? Sí, en el sentido de que tienen mayor riesgo de hipertensión arterial, ¿no? Entonces, si la hipertensión arterial o la presión alta no está bien controlada, va a también disparar directamente hacia el riñón y lo va a dañar, ¿no? Y de una manera irreversible. ¿No? ¿Y el tema de hombres y mujeres con enfermedad renal crónica? Es un tema importante. Aparentemente esto ha ido cambiando en el tiempo porque se decía de que afectaba más varones y mujeres, pero ahora como la población ha tenido un giro tanto etario como dentro del punto de vista de la población femenina que ha aumentado, entonces está yéndose hacia un sector más femenino y está afectando indirectamente más a las mujeres. Bueno, doctor, le agradecemos. Sabemos el gran trabajo que realiza en el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, y de verdad creo que lo más importante es entender el acompañamiento familiar y la prevención. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por Le agradecemos al doctor Mario Encinas Arana, nefrólogo pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Nos vamos a una pausa, no se muevan, regresamos en Más Conectados.